invitado, el doctor Jorge Chamba. Él es asambleísta del movimiento Construye por la provincia del Guayas, circunscripción número 1. Y como digo, pues él está vinculado a los proyectos sociales, siempre está visitando los sectores donde se generan servicios públicos, ha hecho una serie de denuncias, etcétera, etcétera. Don Jorge, ¿cómo está? Buenos días, los saludamos. Acá el periodista Alcides Montilla y nuestro compañero Julio Ayala. ¿Cómo está, don Jorge? Buenos días. Buenos días, don Alcides. Buenos días a don Julio. Buenos días al país. Buenos días a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora Radio Atalaya, una de las mejores radios que ha tenido la ciudad de Guayaquil por muchos años. Acá desde Quito, desde la capital, con un tremendo frío, pero con un calor humano tremendo para seguir sirviendo a la ciudadanía, don Alcides. A ver, don Jorge, ¿qué es lo que está pasando con el movimiento Construye? Que primero lo quieren hacer desaparecer y luego lo han acusado de que ha incumplido un informe económico, que ustedes no han justificado $5.000, que otros dicen que no, que esos $5.000 corresponden a especie. Y bueno, pues, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Cuál es el trasfondo de toda esta situación, don Jorge? Explíquenos. Gracias, don Julio. Gracias, Alcides. Mire, el problema es uno solo. Construye le es incómodo al señor presidente de la República. Hemos sido claros y enfáticos. Somos los únicos que nos hemos mantenido en la oposición, pero no una oposición al presidente ni al gobierno, una oposición, don Julio y así, al desgobierno, a lo que no se debe hacer, a los atracos que se hacen con las facturaciones de las planillas eléctricas que están elevadas un 500%, al atraco que se hace en los hospitales, donde hay un incremento en los insumos médicos, en las comidas para los niños, como en el hospital del niño, que llegan al 500%, al decirle la verdad, señor presidente, si llegara a la ofensa, cuando el señor presidente le mintió al país en el Pleno, cuando le dijo en el informe a la nación que hay 110.000 ecuatorianos laborando y expertos en temas laborales y en temas de seguro social, y dice, no mienta, presidente, no hay ni 10.000 nuevos asegurados. ¿Dónde están los 100.000 más que no se los ve? Cuando le dijo al país que está funcionando el plan Fénix, y el plan Fénix no aparece por ningún lado. Hoy lo escuché expresarse al señor Topic, que tiene conocimientos plenos de lo que esto significa, y el plan Fénix, él preguntó alguna vez cuál era, y ninguno sabía cuál era, y nadie dio una respuesta exacta de cuál era el plan Fénix a utilizarse. No ha funcionado. Se han incrementado al 200% las muertes en Guayaquil, siguen las vacunas, siguen los negocios cerrados, siguen los secuestros. El país se le ha escapado de las manos al señor presidente de la República. Y entonces construye, No, como don le dice Jorge, la pero sí, don Jorge, pero incómodo. yo le preguntaba era qué pasa con Construye, que está siendo acusado en el Consejo Nacional Allí voy, Electoral, después va al allá voy, Tribunal Contencioso Electoral, ¿verdad? ¿Cuál es el allá propósito voy, de estas allí acusaciones, voy, don Jorge? allí voy, allí voy. Miren, entonces, como no tienen excusa alguna, le buscan por ahí cualquier desliz a Construye donde no lo van a encontrar. El argumento que ellos imponen para sancionar o suspender a Construye es un informe económico de un dinero que Construye no ha recibido. Usted no tiene que dar factura de lo que usted no ha recibido. Si usted no ha recibido su sueldo, ¿cómo usted va a entregar una factura de algo que no ha cobrado? Y eso ha sido claro y enfático. Pero Y el juez nosotros, dice que sí, que ustedes recibieron $5.000, que no que fueron en dinero en efectivo, sino fue como un valor en especie. Eso es lo que ustedes recibieron. claro, eso lo dice quien maneja la parte financiera de Construye el día de ayer, que fuimos a la Fiscalía en Quito, donde el juez Ángel Torres nos puso una denuncia por fraude procesal. A las puertas de que el Tribunal Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, resuelva nuestro caso. Mire usted, creemos que se trata de una última presión del señor presidente de la República para desaparecer a Construye, porque no hay documentos legales. Pero preguntemos algo importante, pues. El país debe saber, a cambio de esto, mire usted, el juez es juez y parte. Preocupado el juez por ponernos una denuncia en un momento en el que es crítico para Construye y para el país, cuando estamos a las puertas de que se resuelva en el Tribunal Contencioso Electoral este proceso legal. Entonces, ¿pero cuál es el precio de esto? Esto no es gratis, pues. El señor tiene a sus hijas trabajando en el Tribunal Electoral, pues, y su Ángel cuñado, Torres, el Ángel señor Torres. Torres,
el señor Ángel Torres. Sus familiares están trabajando en este gobierno en el Tribunal Electoral. Ya sacaremos en su momento ya en la qué publicación de provincia? ya en varias provincias, ya vamos paso a paso. El cuñado de él es el director de ADN en un lugar de la sierra que ya sacaremos. Yo me estoy En Loja, adelantando los acontecimientos en en Loja, Loja. sí, porque hoy haremos una rueda de prensa para sacar a la flor todos estos detalles. Nada es gratis. Para que usted se dé cuenta, el juez es juez y parte. Aquí muy clara que la mano del señor presidente está metida en todo esto. Mire usted que ya se nos llevó dos asambleístas, a nuestra representante del CAL, Alexandra, se me escapa el apellido, y se nos acaba de llevar al señor asambleísta por el distrito 4, al señor Ceballos. Mire, dos Francisco asambleístas, Ceballos. a Francisco Ceballos. Mire usted, dos asambleístas. Alguna vez también al principio pretendieron hacer diálogo conmigo para que yo forme parte de esa bancada. Yo no traiciono mis principios, Oiga, don Julio. don Jorge, ¿y qué tiene que ver el viceministro de Gobernabilidad en todo esto, Esteban Torres? Es que él es otro de las personas que no le interesa que construye siga y que se siga manejando de la manera que lo está haciendo, pues. Mire usted todos los abusos que se vienen cometiendo desde que Torres viene manejando este tema. Y fue declarada una persona no grata en la Asamblea Nacional. Un hombre que ha dejado mucho que desear. Y ya lo hizo público también, pues, el señor presidente de la Asamblea Nacional, que son Esteban Torres, no es el verdadero portavoz de las decisiones presidenciales, Oiga, ¿y ¿no? esta campaña detente prepotente, qué significado tiene? Ayer lo manifestamos en la rueda de prensa cuando la voz cantante en estos momentos de Construye es el abogado Jorge Peñafiel, porque el presidente se está manejando a base de prepotencia. Este es un Rafael Correa 2.0, ¿no? Está queriendo emular al expresidente y querer demostrar que se maneja en base a prepotencia el país. No, el país vive momentos críticos. De Alcides, el país necesita resultados, no hay circulantes, no hay empleo, hay un alto índice de inseguridad. Guayaquil y Durán están entre las ciudades más peligrosas del mundo, los hospitales desabastecidos, no hay aportes económicos para los microempresarios, para los emprendedores, el país va en la debacle y todavía la gente sigue esperando la barcaza, pues, la barcaza de alta seguridad para los delincuentes de mayor peligrosidad. ¿Y la barcaza para Correcto, don cuándo? Jorge. Correcto, don Jorge, 8 de la mañana, 39 minutos, Radio Atalaya, y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el asambleísta del Movimiento Construye, el doctor Jorge Chamba Cabanilla. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, gracias, Alcides. Don Jorge, muy buenos días. Pero dígame, aparte de eso, vemos que el partido y su gente se desgrana. La candidata que estuvo a la vicepresidencia con Fernando Villavicencio arma tienda aparte. Legisladores se van de Construye. ¿Qué es lo que pasa? Don Julio, buenos días. La señorita González, en la primera reunión que tuvimos antes de posesionarnos en el Pleno, ella fue la voz cantante de Gente Buena. En esta fusión que hubo, Gente Buena construye. Pero ella tuvo una postura, no de una dama, tuvo una postura de prepotencia, manifestando que todos los asambleístas eran de Gente Buena. Cuando Construye fue el vehículo en el que nos montamos todos para poder participar. Acuérdense que Construye tiene su número de participación para temas electorales. Gente Buena solamente era un movimiento de hecho, no de derecho. Entonces, ella quiso, pues, a base de la prepotencia, basado en el número importante de asambleístas que teníamos, colocar a ella a la jefa del bloque, colocar ella a la representante del CAL, ser ella la voz cantante, desconociendo que Construye tiene sus líderes políticos, tiene la señora María, la doctora María Paula Romo, tiene al doctor Iván Granda, ¿verdad? Y entonces decidimos ir por caminos separados. Y ella cogió sus 12 asambleístas, ¿verdad? Hicieron pues de ellos ya voceros a la niña de Cuenca, a Sofía Sánchez. Y nosotros nos mantuvimos con el general Patricio Carrillo, antes de que sea vetado por la gente del correísmo, y no pudo serlo, y ahora es el doctor Camilo Salinas. Bueno, ahí comenzó la división. Ellos por un lado, nosotros por otro lado, ¿verdad? De allí, hasta ahora, se acaban de retirar dos niñas confundidas
pensando que Construye no va a continuar y ya fueron incluso puestas en listas de proclamación en la convención que hizo el Partido Social Cristiano en Guayaquil este fin de semana y fueron nombradas la niña Carlita Cruz y la otra niña, creo que es Angelita Rivadeneira. Entonces, son las cuatro que se han ido, son buenas muchachas, pero aquí nosotros seguimos firmes. Aquellos que tenemos poder de convicción, aquellos que creemos en la palabra, aquellos que creemos en lo que hacemos y mantenernos fuertes, porque vamos a salir de este gran problema, que es un problema aparentemente fuerte, pero es un problema leve, don Julio. Igual situación pasaba Lucio Gutiérrez con su partido, y por un tema mucho más grave logró solucionarlo. Entonces, ¿por qué no es medido con la misma vara Construye, no? O sea, se ve que la mano del presidente está metida aquí en Construye, porque es el único que le dice las cosas en la cara, pero con mucho respeto, por supuesto. Pero no entiendo yo todavía cuál es la causa para que la gente se vaya del grupo. Porque si ustedes representan una tendencia que sirve al país, o estas niñas que dice usted, la señorita que quiere ser candidata a la presidencia, y un grupo ya importante de gente se le ha ido al partido, que es que no están manejándose bien, adentro las cosas están chocando. ¿Qué es lo que pasa? Porque no me ha hablado usted bajo ninguna circunstancia de que se van porque piensan diferente en los intereses del país, sino de cuestiones de carácter personal, más vale. De eso se trata. Mire, don Julio, usted sabe que yo siempre he hablado con la verdad. Y usted me conoce hace muchos años. Yo vengo de la escuela del recorderismo, donde aprendí primero la lealtad. Segundo, a decir las cosas por su nombre. Y tercero, a no mentir, a decir las cosas como corresponden. Si hubiera algo internamente, yo lo digo. Y yo soy el primero en saltar, pues no me pesa la lengua en decir las cosas por su nombre. Pero lo que pasa es que ahí también prevalecen los intereses personalistas. Eso también es la verdad. Entonces, como nos encontramos en estos apremios, es cuando más unidos debemos estar. Entonces, preocupadas quizás porque no solucionen, entonces solucionen el problema de Construye, sabiendo que estamos a las puertas de que vuelvan las nuevas candidaturas. Entonces, ellas se apresuraron un poco preocupadas porque tienen intereses personalistas de querer hacer candidatas, cuando estamos todos ratificados en Construye. Esto, créalo, don Julio, es un problema que se puede solucionar. Entonces tomaron ellos sendas distintas. No hay problema. En Construye no hay ningún tipo de problemas. Si no, yo le hubiera contado y le hubiera dicho, don Julio, sin ningún temor. Pero podríamos ser como corolario, construye, se destruye y gente buena se convierte en gente mala, porque a la hora de la verdad todos pensábamos que iban a estar unidos con esa egregia figura de Fernando Villavicencio como ejemplo, como motivación para servir al país, y a la hora construye, se va por un lado, gente buena se va por otro, y los resultados en beneficio del país no se ven, pues. Cuando priman los intereses personales, esto ocurre, don Julio. Le dije cuáles eran los intereses de quienes estaban a la cabeza con esta niña González, de querer tener ella el manejo, de querer ella poner a su arbitrio, ¿verdad? A las personas que ella hubiese querido. Pero sin embargo, mire usted, ¿quiénes se van? Los que estaban más cercanos a Villavicencio. Ya, mire usted, de ahí usted ya se cuenta, ¿verdad? Que no todo era como se pintaba, pues no. Mire usted que después que falleció Villavicencio juraron amor eterno, lloraron y eran los que más lloraban. Y resulta que ahora le pegan una puñalada, pues, a Villavicencio por la espalda. Si Villavicencio, créalo que viviera, se hubieran vuelto a morir otra vez. Te lo digo de todo corazón, lo digo sin pena de ninguna índole. Hay que ser de palabras y hay que ser frontales. Aquí nos mantenemos y hay que mantenernos hasta poder solucionar el problema. Y aquí me mantendré yo, te lo digo de todo corazón, no Julio. Seré el último en cerrar la puerta y apagar la luz. No creas que no me han llamado. A mí me ha llamado la gente del correísmo, a mí me ha llamado la gente del Partido Social Cristiano, a mí me ha llamado la gente del gobierno. La gente del gobierno fue el primero que llamó, fue a mí. Antes que la gente sepa quién iba a ser el secretario general de la presidencia de la República, el señor Félix Wong, me llamó para que yo pueda formar parte de ellos. Le dije, señor, no. En todo caso, hagamos diálogo y hablemos con mis jefes, ¿verdad? Con quienes están manejando Construye, ¿verdad? Y hagamos un diálogo abierto para hacer sobre la base de Construye una gran mayoría, cuando todavía no se la hacía. Entonces, cuando le nombré que íbamos a ir con Iván Granda, nunca más me volvieron a llamar. Ya, entonces, me han llamado. No crees que no me han llamado. Lucio Gutiérrez me ha llamado. Entonces, no es que yo me creo la mamá de Tarzán y hacer más importante. Yo soy un hombre de territorio, un hombre que me dedico a trabajar por la gente. Lo mío está demostrado, don Julio, en todos los videos que subo, que son trabajos que cada vez que no estoy en la Asamblea Nacional, estoy trabajando en territorio. Mire usted que estuve en el Hospital del Niño, con más de 200 denuncias que salieron por los sobreprecios en los insumos médicos, en las medicinas, en las comidas para los niños, incremento hasta el 500%, una atención horrorosa.
Lo hice público y al otro día votaron a este director disfrazado, este delincuente disfrazado de doctor que estaba manejando este hospital, igual que muchos proveedores. Y así voy haciendo atender a más de 100 personas por cada hospital que visito. Esa es mi función, de servir a la gente, don Julio. Y ahí me encuentro más que estar en una postura política por querer volver a ser candidato. Si la gente quiere que vuelva, volveré. Si no, me iré a mi casa tranquilo, don Julio. Creo que me voy con el deber cumplido. Don Alcides Montilla, continúe con el diálogo, por favor. Sí, doctor, ahora hablemos del tema de la vicepresidenta Verónica Abad, porque al parecer, y luego pues de los iniciales juicios en contra del hijo a la que se la quiere comprometer o vincular, y ahora pues el tema ha llegado a la fiscalía y a los jueces, y bajo la figura de la concusión, al final de cuentas, la fiscal Salazar va a tener que acoger el caso y pedir pues a la Asamblea que se le levante la autorización para enjuiciarla previo a una votación que tiene que ser mínimo de 92 votos. Y la pregunta es, don Jorge, ¿ustedes como Construye ya han establecido una postura respecto a esto o están sondeando las cosas? Don Alcides, yo le voy a dar mi criterio personal, no a nombre de Construye. Lo que se ha hecho con esta señora es un absurdo, es una maldad sin nombre. Desde el momento que el señor presidente escogió a su binomio porque no se le escogieron, desde ahí él mismo pues es el culpable de lo que le está sucediendo. Y la desterró por Israel. La gente lo ha visto mal, no cree que la gente lo ha visto bien. Desde ahí ya se va viendo su prepotencia y su abuso. Desde el momento que le puso a su primera ex esposa más de 40 juicios para quitarle a su bebé, ya uno hace un análisis y uno se da cuenta de qué persona se trata. Es un hombre que no piensa con el cerebro, sino con el hígado. Lo que está haciendo ahora, intentando meterla en un problema en el que nada tiene que ver. Mire, yo tengo varios miembros de mi familia. Por ahí hay un malcriado que no se anda tomando mi nombre, donde yo jamás le he dado autorización a nadie que a nombre mío hable con nadie de ningún tipo, de ninguna índole. ¿Qué culpa tengo yo de los errores que puedan cometer mis hermanos, mis hijos, mis primos, mis tíos, mis sobrinos? Cualquier amigo que yo no lo haya autorizado. Aquí están tratando de involucrar a una mujer en un problema que no tiene nada que ver. Si su hijo cometió ese pecado, tendrá que pagar los errores de su pecado cometido, pero es el hijo. Ella no tiene nada que ver. Yo personalmente, a título personal, yo a ella, claro que la salvaría con mi voto. La voy a salvar con mi voto, es más, porque no tiene nada que ver en un problema que ella no lo ha cometido, un error que ella no lo ha cometido. Y creo que la Asamblea tampoco le va a dar paso, ni van a tener los 92 votos. Ahora está en apuros el presidente, porque este problema él mismo se lo consiguió, porque ella tendrá que asumir el cargo cuando él renuncie para ser candidato. Y no se va por un mes, ella va a durar por lo menos 6 meses. Acuérdense que si hay segunda vuelta, esto se va para largo. Mire usted cómo se pagan los errores cometidos. El karma Oiga, existe, mi querido oiga, Alcides. Don Jorge, Dígame, usted es dígame. disciplinado, ¿verdad? Se lo nota claramente que es Así es, disciplinado. ¿Qué pasa así si es. se reúne el cónclave a través de doña María Paula Roma, el cónclave de Construye, y dice, bueno, nosotros vamos a estar a favor de que se permite, se autorice a la fiscal iniciar el juicio político? Y usted nos acaba de decir ahorita que no estará de acuerdo. ¿Cómo hace ahí? Le voy a, le voy a poner un ejemplo, don Alcides. Nosotros, antes de llegar al Pleno, nos reunimos en Zoom 2 veces por semana para analizar todos los temas a tratar. Cuando nos tocó tratar el incremento del IVA, mi bancada fue por el sí. Y le dije, doctora, con el respeto que usted se merece, quiero que me brinde la oportunidad de votar en contra y les voy a decir por qué. Yo no me voy a prestar para este incremento porque yo pertenezco a los sectores populares, yo pertenezco a la gente pobre que vive el día a día, yo pertenezco a los que menos tienen o a los que nada tienen. Imagínense usted que yo voy a quedar registrado, que me he sumado al incremento del IVA y mañana tengo que ser candidato y volver a pedir el voto, termino muerto pues. Yo vengo de los sectores populares, del suburbio, los guasmos, de los sectores pauperizados. ¿Con qué cara le voy a pedir yo el voto a la gente si mañana quiero ser candidato y decirle, ñaño, apóyeme, ayúdeme? ¿Qué te voy a dar el voto si tú me subiste el IVA, me incrementaste el IVA? Y me dio la autorización, y me dieron la autorización, y fui el único que voté en contra. Mi voto fue en contra del incremento del IVA, que gracias a Dios no pasó por la Asamblea y pasó por el Ministerio de la Ley. Esta vez será de la misma manera. Yo soy muy disciplinado, muy disciplinado. Yo soy muy de equipo, pero hay cosas en las cuales Construye nos permite y nos da la libertad de tomar nuestras propias decisiones.
Correcto, don Jorge. Otro tema que le voy a preguntar, ¿verdad? En la Asamblea entiendo yo que ya está para primer debate ese proyecto que han presentado los socialcristianos, respaldados por los correístas, para sancionar los camisetazos. ¿Se acuerda usted, don Jorge? Claro, Ahora claro. que se están cambiando de colores como los futbolistas que se cambian de equipo cada vez que hay nuevo torneo nacional. ¿Y ahí cómo vamos a hacer? ¿Cómo van a actuar ustedes, por ejemplo, ante este proyecto que han presentado de los denominadas sanciones a los camisetazos? Construye también está de acuerdo, Construye estará de acuerdo, yo también estoy de acuerdo que se debe sancionar, porque aquí se da cuenta la gente que más priman los intereses personalistas pues, que los intereses por el pueblo ecuatoriano. Dejar abandonado a tu partido, a tu movimiento, que te propuso, que te brindó la oportunidad, que te dio todo para que llegues, y lo dejas botado en la mitad del camino, eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre, pues. Yo también estoy de acuerdo que eso debe ser sancionado o debe ser expulsado. Aquel que se cambia de camiseta en este proceso, señores, por lo menos hasta que termine el periodo debe irse a su casa. Tiene que mantenerse firme en sus convicciones, en sus criterios, en el compromiso. Por eso es importante saber escoger con quiénes se forma un equipo, con quiénes vamos a estar cogidos de la mano desde el principio hasta el final. Eso es importante. Yo estoy de acuerdo también que se sancionen los camisetazos. Y ya deberían entonces, aprobándose esa ley, ya deberían de estar en salmuera toditos estos ciudadanos y ciudadanas que se están cambiando de camiseta, se están cambiando de curul, ya no votan por uno, sino votan por el otro. Ya deberían estar en salmuera, pues, con aprobada esta ley, pues, don Jorge. Pero por supuesto, pues eso se ve horroroso, pues. Eso se ve, créanlo, lo digo con el dolor del alma, eso se ve horroroso. Eso se ve la falta de compromiso, la falta de seriedad, se ve los intereses personalistas solamente pensando en ellos y olvidándose el motivo por el cual fueron electos por los sectores por los que representaron y el partido que los puso para que sean candidatos y hoy sean ganadores. Yo tampoco lo veo bien que eso ocurra en la mitad del camino. Vuelvo y repito, aquel que se cambia en la mitad del camino debe ser expulsado desde la Asamblea Nacional para que termine su periodo. Sí, y cuando vuelva a otro periodo, quizás pues uno regrese con la camiseta nueva puesta, pero por lo menos en la mitad del camino, eso no debe aceptarse. No, eso no puede ser. Eso no debe Don ocurrir en la Jorge, Asamblea Nacional. No don se ve bien. Jorge, mire, el pueblo, el votante está viendo, lamentablemente, ¿no? Que ahora otra vez, y a propósito de que ya estamos prácticamente en plena campaña electoral, ahora hay una visible pugna de poderes. Empezó el señor Esteban Torres diciendo que en la Asamblea quieren renovar las comisiones, que quieren llamar a juicio político al presidente. Le respondió el presidente de la Asamblea diciendo que es un chismoso de pacotillo, de pasillo, no sé Mentira. qué. Después viene el presidente, se queja porque las leyes que él ha enviado, la Asamblea no se las aprueba. La Asamblea también se queja de que las leyes que envía el Ejecutivo se las veta totalmente, como esa ley en favor de los De los municipios, municipios, etcétera, etcétera. O ¿verdad? sea, y el pueblo, porque no todas las leyes son malas, pues algo ha de haber de bueno. Pues, y entonces, No, don vetando Alcide, totalmente una ley, no podemos disfrutar de algo bueno de esa ley, por lo menos, aunque también tiene cosas malas. ¿Hasta cuándo todo esto, don Jorge, esta pugna? don Alcide, el presidente no se puede quejar. Al presidente le hemos aprobado el 99% de los proyectos de ley. Los proyectos de ley económicos que envió al Pleno, todos aprobados por unanimidad. En el TLC, por ejemplo, que decían que con el TLC iba a haber en 3 meses más de 30.000 empleos, porque se iban a generar con la Con lo zona de franca. China, ¿no? El Sí, en el acuerdo con TLC con la China, dice China. usted. El TLC con la China, que se iban a generar las zonas francas. En 3 meses, ya llevamos 6 meses, ni siquiera colocan la primera piedra para edificar la zona franca. Entonces todo ha sido un vil engaño. A ver, el presidente nosotros construye. Cuando le faltaban los votos, los pusimos nosotros para aprobación del TLC con la China. Aprobado. El proyecto económico para turismo, le faltaban los votos, lo puso, construye. A cambio de nada, nosotros no queremos ser ni co-gobierno, ni queremos ser tampoco aliados al gobierno. Pero lo hacemos porque haya gobernabilidad, por lo que propone. Pero todo es vil engaño. Mire usted que todo lo que se ha propuesto, construye, lo ha apoyado. Y ahí le estoy dando las muestras patéticas. El país lo apoyó en la consulta popular. El país lo apoyó aceptando el incremento del IVA. ¿Y dónde está la plata? ¿Qué se ve a cambio de ello? Los municipios siguen impagos. Los municipios, las prefecturas, los proveedores
siguen impagos. ¿Dónde está la plata? Decía el coronel Lucio Gutiérrez, y decían los entendidos, yo no soy entendido en temas económicos, pero para eso también me nutro de los que saben, el incremento del IVA por cada punto cuesta 500 millones. Significa que hay 1.500 millones por recoger, más lo que ya está en camino recogiéndose, ¿verdad? Decía el presidente Gutiérrez, esta es una guerra interna. Usted no va a comprar camiones, no va a comprar anfibios, no va a comprar tanques. Con lo que tenemos nos alcanza. Y las cosas van peor que antes. Las cosas van peor. Significa que no ha mejorado el tema de la seguridad. Hay más muertos que antes, más secuestrados que antes, más vacunados que antes. De cada 10 negocios, 8 están cerrados porque están vacunados. Entonces, en todo lo hemos apoyado. El presidente no tiene que quejarse. Lo aprobamos todos los proyectos económicos de la Asamblea. El pueblo lo apoyó en la consulta popular. ¿Sí? ¿De qué se puede quejar el presidente si tiene el respaldo de la Correcto, ciudadanía? don Jorge. Correcto, 8 de la mañana, 57 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el asambleísta, el doctor Jorge Chamba Cabanilla, del Movimiento Construye. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Sí, gracias, Alcides. Para aclarar primero que los diputados que se cambiaron no están en salmueras porque ninguna ley tiene efectos retroactivos, tendrá efectos hacia adelante y tampoco se va a convertir en ley porque el presidente la va a vetar porque es el principal favorecido con los camisetazos. Esto es más o menos como el Partido Social Cristiano que presenta una ley, un proyecto de ley para sancionar los camisetazos y se beneficia de los camisetazos y lo anuncia en una convención como gran cosa de los camisetazos. Yo aquí en el Ecuador a los políticos no los entiendo realmente. Acaba de decir el don Jorge Chamba que el presidente de la República es culpable por haber puesto a esa señora de vicepresidenta y que ahora se mame el problema. Pues ustedes también pusieron a los legisladores que se les han cambiado y también ahora tienen que aguantar el problema. Pues así es esta situación política. Don Jorge, yo fui político hace muchos años. En política, en el amor y en el sexo, todo vale. Todo vale. Así que no nos admiremos de estas cosas se dan aquí, en la China y en la Cochinchina. En todas partes del mundo es lo mismo. Los políticos, lamentablemente, de ahora, de esta época, ya no piensan en el país, no piensan en la patria, con honrosas excepciones. Piensan en su beneficio personal y en el beneficio del grupo. Yo no estoy hablando de usted, yo lo veo que usted es un hombre que anda preocupado de las situaciones de la gente y en eso yo lo felicito. Me parece muy buena su labor y ojalá que hasta lo vuelvan a reelegir. Pero ojalá que usted tenga partido para cuando le toque candidatizarse o tendrá también que cambiarse de partido porque a lo mejor a Construye ya lo destruyen. Pues es que esta política aquí es una política de replay que no se la cree nadie, don Jorge. Convérsenos usted, ¿qué piensa al respecto? Don Julio, créalo que yo toda la vida he sido un acérrimo admirador suyo. Créalo, se lo digo de corazón. No porque soy su amigo, porque usted es como yo, un hombre que habla con la verdad y dice las cosas con nombre y apellido. De eso se trata. O sea, eso nos hace hombres de bien. Lo que usted acaba de decir es exacto. El 90% de la gente piensa en sus intereses personales y se olvidan de servir a la gente. Se olvidan. ¿Cuánto usted ha visto? ¿Cuántos asambleístas usted ha visto de los 137 territorios? Poco, no aparecen, porque no les interesan los problemas de la gente, no les interesa, esa es la verdad. Hay poca gente que maneja el humanismo. Yo vengo de una escuela de humanismo puro de mi casa. Yo formo parte de una familia con papá y mamá, donde somos 10 hermanos, ya quedamos 8 porque 2 han fallecido. Mi papá y mi mamá, orenses, pobres, nacimos pobres. Llegamos de la provincia del Oro al suburbio, a la 43 y la 6. Yo tenía 2 años cuando llegué al suburbio, llegué pequeñito, 3 años. Entonces, de papá y mamá uno aprende las buenas costumbres. Mi papá tenía esta vocación de servicio. Mi papá era un hombre, don Julio, que llegó hasta 6º grado, pero era un autodidacta, un hombre que leía mucho, pero tenía un corazón tremendo por servir a su gente. En los suburbios, en aquella época, imagínense usted, yo tengo 65 años, hace más de 60 años, los suburbios eran fangales, eran lodazales, eran esteros. Todas las casas eran de caña. Mi papá en esa época, al ver tanta pobreza, mi papá forma una cooperativa de ahorro y crédito con todos los vecinos cercanos, unos 200 vecinos. Y hace unas cajitas de madera y mi casa de caña era la cooperativa de papel, por el nombre, de buena voluntad. Cada vecino aportaba, por decirle algo, un sucre. Imagínense, eran 200, con 200 sucres semanales, ¿verdad? Ya una familia podía montar un negocio. Mi papá
le dio esa oportunidad a toda esta gente para que vayan montando negocios. Y formaron en toda la 38 y la C un mercado de caña en esa época. Hoy por hoy es el mercado de la 38. Esa fue idea de mi papá. Mi papá mantiene la cooperativa, o sea, mantiene la cooperativa por otras personas. El mercado existe. Mire usted, el primer retén policial en ese sector lo hizo mi papá. En la 45, en la 42 y la C, el retén existe, era de caña. A Profe, en toda 40 y la B, la Asociación por Bienestar de la Familia Ecuatoriana, hace 60 años, con el señor Marangoni. Mi papá era el gestor de esos sectores. Era de caña. Hoy por hoy es un edificio que existe. Entonces, de esa sangre, de esa vena, vengo yo. Mi vocación por servir está en la sangre. Mis hermanos, aquel que trabajó al lado de Sobre Cordero 40 años, mi hermano también es un hombre gestor de ayuda social. Mis hijas. Entonces, yo estoy para ello. No es que no me guste la plata. A todos nos gusta la plata, pues. Pero para esto tengo mi trabajo, tengo mi profesión y me defiendo. Yo no utilizo la política para servirme. Yo utilizo la política para servir. Por eso usted me ve en los hospitales todos los fines de semana llevando 100, 150 personas. Yo mismo los llevo al hombro, los acuesto, los hago operar, les hago que le den la medicina, los hago bañar, los hago atender. Toco las puertas de las empresas eléctricas por el tema del fluido eléctrico, don Julio, que se ha incrementado un 500% y la cantidad de artefactos eléctricos que se han quemado y nadie da la cara. Por eso estoy llevando al Pleno, a mi comisión, al señor ministro encargado de energía, para que le responda al país, pues, ¿qué pasa con el incremento? Cuando hay corte del fluido eléctrico hasta 10 horas en Guayaquil, no debe subir la planilla de luz, debe bajar. ¿Por qué el incremento? Explíquenle al país por qué. ¿Y quién va a responder por los artefactos quemados? Don Julio, un hombre pobre que se compra una nevera, se demora 2 años para pagarla, se compra un televisor, 3 años para pagarla, una cocina, 3 años para pagarla, y de un plumazo se la quemaron. ¿Sabe cuándo volverá un pobre a comprar su artefacto perdido? ¡Nunca! Entonces, yo sí soy la voz de ellos y lo grito, y me tomo el 9 de octubre y reclamo. Y expongo mi vida, me han amenazado 500 veces, pues, que es verdad, pues. Pero para ello me eligió el pueblo ecuatoriano. Si yo tuviera temores, don Julio, ni siquiera salgo. Pero allí estoy siempre predispuesto a luchar por la gente. Esa es mi tarea. Así lo hemos visto, señor Chamba. Yo sí tengo la certeza de que usted es un hombre comprometido con los intereses populares y ojalá siga así. El problema es que a lo mejor no pueda ser reelegido y tenga que cambiarse de camiseta también para irse a otro partido para que lo puedan elegir, porque diera la impresión, oiga, que a Construye el Consejo Nacional Electoral lo destruye, oiga. Yo tengo esa impresión. Habrá que esperar, don Julio, ¿no? La esperanza es la última que se pierde. Vuelvo y repito, yo seré el último en cerrar la puerta y apagar la luz. Pero habrá que vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y si Dios permite que siga, don Julio, seguiré. Si no, me quedo en mi casa tranquilo, don Julio. Yo también tengo una familia, tengo 3 perritos que adoro, que también les preparo la comida y tengo que darles de comer. Y por hoy, cuando estoy en Quito, sufren porque mis hijos están estudiando y no hay quien le dé comer a mi perrito. Vuelvo a mi casa, vuelvo a la tranquilidad de mi hogar. Pero si la gente cree que puedo seguir siendo útil, allí estaré donde ellos me pongan. Si no, pues, don Julio, me quedo tranquilo. Le agradezco a todos ustedes por esta gran oportunidad que siempre me brindan, don Julio. Muy bien, muchas gracias a don Jorge Chamba, asambleísta por Construye, que ha estado con nosotros esta mañana aquí en Punto de Vista por Atalaya.